Buenas tardes a todos, mi nombre es Alessandro Caldana y hoy vamos a exponer sobre el sonido y os voy a presentar a mi integrante de mi grupo que, como dije, mi persona es Alessandro Caldana. Después sigue el compañero Daniel Andrés Pimedo Sánchez, después sigue el compañero Johan Alexander Santana Castañeda, sigue el compañero Daniel José Donado y José Alfredo Beso. En este trabajo vamos a hablar sobre el tema del sonido, en el cual se divide subtemas que son pulso, interferencia, efecto Doppler y ondas de choque, en el que vamos a ir desarrollando los subtemas y de cómo esto se ve en nuestra vida diaria. Veremos ejemplos y comprenderemos mucho mejor este tema. El sonido. El sonido humanamente audible entre unos 20 y 20.000 Hz. Consiste en ondas sonoras y en ondas acústicas que se produce cuando las oscilaciones de precisión del aire son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro. Propagación del sonido. En ciertas características de los fluidos y de los sólidos influyen en lo que es las ondas del sonido. Por eso el sonido se propaga en los sólidos y en los líquidos con mayor rapidez que en los gases. En general, cuando la mayor sea la comprensibilidad del medio, tanto menor es la velocidad del sonido. También la densidad es un factor importante en la velocidad de propagación. En general, cuando menor sea la densidad, al igual de todo lo demás, menor será la velocidad de propagación del sonido. La velocidad del sonido se relaciona con lo que es la magnitud mediante la fórmula. Resonancia. Resonancia es un fenómeno que se produce cuando dos cuerpos tienen la misma frecuencia de vibración, uno de los cuales empieza a vibrar y recibe las ondas sonoras emitidas por el otro. Un ejemplo sencillo sería cuando encendemos un parlante y hay un vidrio por ahí, el vidrio comienza a vibrar porque está recibiendo lo que son la frecuencia de la parlante. Nivel de precisión sonora. El nivel de precisión sonora o nivel sonoro es una medida logarítmica de la precisión sonora eficaz de una onda mecánica respecto a una fuente referencia. Se mide en decibelios. Podemos ver un breve ejemplo de la fórmula. Aquí veremos unos ejemplos de los diferentes decibelios. Por ejemplo, un misil tiene hasta 1080 decibelios y en precisión son 20.000. También podemos ver lo que es una explosión nuclear, que son 150 decibelios y tiene 630 de precisión. También un avión tiene lo que son 140 decibelios y 200 en precisión. También podemos ver lo que es cuando hablamos en voz baja, tenemos 40 decibelios y 0,002 en precisión. Contaminación acústica. Se llama contaminación acústica o contaminación sonora al exceso de sonido alterado en las condiciones normales de un ambiente o una determinada zona. También podemos tomar esto como
en un aeropuerto donde la determinada zona siempre va a ser bullosa, siempre va a haber sonidos muy fuertes, porque es una zona determinada donde los aviones salen y entran a la pista. Es una zona, siempre va a haber ruido. Buenas tardes, compañeros, profesores. Mi nombre es Daniel Andrés Pinedo Sánchez y vengo a exponerle sobre la interferencia del sonido. Bueno, estos son dos ondas que viajan en el mismo medio, se interfieren entre sí. Si sus amplitudes se suman, la interferencia se dice que es una interferencia constructiva e interferencia destructiva si están fuera de base y se restan. Los patrones de interferencia constructiva y destructiva pueden dar lugar a los puntos muertos y puntos vivos de la acústica de un auditorio. La interferencia de las ondas incidente y reflejada es esencial para que se produzcan las ondas estacionarias y resonantes. Bueno, interferencia con un diapasón. Quisiera empezar explicando qué es un diapasón. Un diapasón es un dispositivo metálico con forma de horquilla, utilizado principalmente como referencia para afinación de instrumentos musicales. Si se golpea un diapasón y se gira cerca del oído, se notará que los sonidos alternan entre fuertes y suaves a medida que se giran. En determinados ángulos de giro la interferencia se hace constructiva y en otros destructiva. La fase. Si se hace girar la masa de una varilla con una masa a velocidad constante y se ilumina la trayectoria circular resultante desde el borde, su sombra trazará un movimiento armónico simple, un periodo completo de la onda sinusoidal. Se corresponden con un círculo completo o 360 grados. La idea de la fase sigue este paralelismo relacionado con cualquier fracción de un periodo, con la fracción correspondiente del círculo en grados. Como pueden ver, ahí está el ejemplo. Siguiente, la interferencia y la fase. Aquí podemos ver unos ejemplos. La primera imagen es como está en fase, constante. Esto es igual a la interferencia constructiva, y la de abajo es la interferencia destructiva, cuando las ondas chocan. Muchas gracias. Pulso y tren de ondas. Si tenemos una cuerda tensa y damos una sacudida a uno de sus extremos, se produce una perturbación individual que se propaga a lo largo de la cuerda. A esa perturbación se conoce como pulso de onda o simplemente pulso. En un pulso de onda, cada partícula de la cuerda está en reposo hasta que le llega el pulso. En ese momento oscila alrededor de su posición de equilibrio durante un breve tiempo y después vuelve al reposo, como vemos en la imagen. Pero si damos varias sacudidas iguales al extremo de la cuerda, se producen un conjunto de pulsos sucesivos o tren de ondas. En un tren de ondas, muchos puntos de la cuerda oscilan simultáneamente. Si la perturbación es continua y se propaga en un solo sentido, se genera una onda viajera. Sin embargo, también es posible que la perturbación del medio esté confinada en una región concreta del espacio. En tal caso, la energía entregada al medio ondulante no se reparte por el espacio. Se trata de una onda estacionaria como las que se producen al pulsar la cuerda de una guitarra. Un ejemplo como el de la imagen. Bueno, ahora mismo vamos a hablar sobre el efecto Doppler y los 5 casos que podemos encontrar. Ahora mismo vamos a hablar del efecto Doppler. Es un hecho conocido que cuando vemos un brillo como una ambulancia, emite un señal determinado, una frecuencia, que va a siempre ser la misma para el conductor, porque él siendo la fuente del sonido, el panel no va a cambiar ni mayor ni menor, que sí, no va a aumentar ni disminuir. Una persona externa, ¿qué pasaría? Una persona externa, cuando estamos viendo una ambulancia en la calle, vemos que desde lejos empezamos a escuchar un sonido muy débil y a bajo profil. Más nos acercamos, más empezamos a escuchar esa frecuencia más fuerte, hacia llegar al punto que podemos ver
que el sonido ese lo tenemos aquí mismo en una gravedad muy alta, un grave muy alto. Y cuando se está alejando, siempre menos lo vamos a escuchar y se siempre va a escuchar más agudo. Esto se manifiesta como el efecto Doppler. Este fue creado con honor de Christian Doppler, por esto venimos el cognome del Doppler. Este efecto se encuentra también en el estudio de radiaciones procedentes de la galaxia. Quiere decir que estamos también llegando a estudiar con estos sonidos a indicar la distancia, o mejor dicho, la frecuencia de donde viene este sonido. Muy bien, vamos a hablar del efecto Doppler para las ondas sonoras. Ahora vamos a hablar de aparición y propiedades fundamentales. Consideremos en primer lugar el caso de una fuente en reposo respecto al medio de circulación. Quiere decir que podemos darnos cuenta, aquí abajo en la esquemita que estamos viendo, vemos que nuestra S es una fuente de sonido que está generando, y vemos que esta B0, llamada B0, la velocidad de observación, que se llamaría correctamente así, la velocidad de observación se está alejando. Quiere decir que hay una distancia y cada vez que llegará a ser más lejos nos va a escuchar más el sonido. Quiere decir que empieza a ser un efecto Doppler aquí. Aquí va a ser lo mismo, estamos viendo que esta vez él se está alejando otra vez de otra posición. Podemos decir que está yendo a la izquierda de mi posición actual, está yendo a la izquierda y está alejándose de su sonido que está frecuentando. Y aquí podemos ver que vemos que la velocidad de observación está llegando al sonido y se está alcanzando a sentir muchísimo más grave el sonido. Y aquí lo mismo. ¿Qué pasaría con S? Nuestra S no va a moverse, quiere decir que siempre va a tener el mismo sonido y no va a cambiar. Tener mucho en cuenta que el caso de la fuente en movimiento, que claramente es otra cosa muy diferente de una propiedad de fundamentales del principio, quiere decir que ahí no se va a mover, nuestro sonido no se mueve y aquí sí se está moviendo. Supongamos que ahora el caso de la fuente es movimiento, la velocidad diese en inferior del lado del sonido, quiere decir que esta vez estamos viendo que la velocidad del sonido se está moviendo y nosotros somos el observador. Estamos viendo que aquí no tenemos un aumento, tenemos una alejanza porque estamos teniendo esta ambulancia. Por dar un ejemplo aquí, nuestra ambulancia se está alejando de nuestra persona que estamos aquí. Aquí pasa lo mismo y aquí en vez de alejarse la ambulancia se está acercando al punto donde tiene que llegar, que sería o pasar o estar donde estamos nosotros, y se llegaría siempre más a acercar. Ojo, este criterio es diferente del definido. En el apartado anterior para la velocidad de observación, esta de BS es una cosa y BO otra. La regla para tener clara la signo es que si se mueve un lugar hacia otro debe resultar una frecuencia recibida mayor que la emitida y contrario si se aleja. Ok, aquí estamos viendo ahora mismo casos de que los dos están en movimiento, claramente. Podemos darnos cuenta que aquí estamos la velocidad de S y la velocidad del observador se están yendo para la misma dirección. Entonces se dice, cuando tanto la frecuencia como el respeto se encuentran en movimiento respecto al medio, el efecto Doppler resulta ser una combinación de los dos anteriores. Quiere decir que hablamos del caso de una fuente de movimiento y de la propiedad fundamental, que son efectos Doppler para los sonidos. Podemos realizar el cálculo de dos formas sencillas, relacionando directamente lo que mide el emisor con lo que mide el receptor. Quiere decir, el emisor tiene mucho cuenta quienes hace el sonido y el receptor es quien lo recibe. Aquí es lo mismo, siempre va a ser el mismo. Empleado un observador intermedio ficticio en reposo respecto al aire. Este observador se limitaría a remitir la señal que llega. En este caso tenemos en primer lugar el efecto Doppler debido a una fuente de movimiento y observador fijo, segundo debido a una fuente fija y observador de movimiento. Como lo repito, siempre tenemos que darnos en cuenta dependiendo de lo que estamos trabajando. Aquí estamos viendo que ¿cómo se llama? No me viene el nombre. El emisor y el receptor, como el emisor está yendo a la misma posición del receptor, el sonido, si van con la misma velocidad, no va a cambiar, va a ser constante y el sonido va a ser constante. Aquí podemos ver que se están alejando, quiere decir que aquí hay un cambio. Puede ser la misma velocidad, tenemos un cambio de direcciones y se escucha siempre más lejos porque los dos, el receptor y el emisor, se están despegando de su lugar.
tener siempre mucho en cuenta eso que se puede ver. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a onda de choque. Mi nombre es José Beso y yo les voy a hablar sobre ondas de choque. Una onda de choque es una onda a presión que viaja más rápido que la velocidad del sonido. O en el medio se propaga la onda, que a través de diversos fenómenos esto produce una presión extrema y hay un aumento en las temperaturas. De aquí es que se producen las ondas de choque. Una de sus características es que el aumento de presión en el medio se percibe como explosiones. Aparición y propiedades fundamentales. En medios comprensibles, conocidos como gases, las perturbaciones en el medio se van transmitiendo en ondas de presión a distintas velocidades. Por ejemplo, al mover la mano desplazamos aire a la velocidad del amado. Cuando hablamos, producimos una onda que se mueve aproximadamente a la velocidad del sonido. O cuando conducimos un coche, hay una onda de choque que se mueve a la velocidad del pistón. Si la perturbación produce una velocidad menor a la del sonido, esta perturbación es la responsable de que el gas se adapte a la forma del obstáculo que se está presentando. Por ejemplo, al mover la mano no se quede en un vacío de gas. En vez de esto regresa a la posición en donde tenía la mano anteriormente. El gas llena los huecos debido a que la perturbación le está informando a dónde tiene que ir. Hay dos tipos fundamentales de ondas: ondas progresivas y ondas estáticas. Las ondas progresivas son perturbaciones súbitas en medios que se ven o se producen a través de explosiones, un pistón de un motor o un tubo de choque, entre otros. Esto se mueve a una velocidad supersónica y que el observador está quieto y solo ve pasar la onda en movimiento. Las ondas estáticas son producidas cuando un objeto se está moviendo a una velocidad supersónica y el observador está montado sobre la onda y ve moverse, por ejemplo, un avión volando a una velocidad supersónica. Ejemplos: los aviones supersónicos provocan unas ondas de choque al volar por encima de un régimen transónico y aparecen en zonas donde el aire supera la velocidad del sonido. Es decir, cuando los aviones van volando y superan la velocidad del sonido, esto produce una onda de choque donde hacen que el avión se vuelva más rápido. Los meteoros, cuando van entrando a la atmósfera, producen una onda de choque debido al aumento de temperatura que van entrando, y esto hace de que se puedan ver los meteoros cuando caen. Y por último, los alrededores del canal de relámpago. Cuando cae un relámpago, esto en el lugar donde cae se producen una serie de sonidos debido al aire caliente que están, ya que estas son unas ondas de choque que quedaron por medio del trueno. Y estas explosiones se van propagando a través de las fluctuaciones del aire, y esto hace que se escuchen una serie de golpes a una distancia lejana. Muchas gracias.